que se habían convertido, pero ellos volvieron a la ley y ellos dijeron necesitamos no solo a Cristo, sino que también necesitamos guardar las leyes, guardar los días, guardar el sistema religioso judío. ¿Ya? Como introducción, Pablo en los primeros 2 capítulos está defendiendo el apostolado y el evangelio, y él les dice en el capítulo 1, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren cambiar el evangelio. Y él dice, si aún un ángel viene y les predica otro evangelio, sea anatema. Capítulo 2 y 3, Pablo está defendiendo la salvación por gracia, la salvación por la fe, ¿no es cierto? Y ha colocado varios ejemplos, solo como introducción para los que no han estado, ¿no es cierto? Varios ejemplos aquí, y en el capítulo 2 y 3 Pablo está hablando, ¿no es cierto?, de la salvación solo por gracia, y está haciendo el contraste entre la ley y la promesa. Dios le dio la promesa a Abraham, ¿no es cierto? Y en Génesis capítulo 15, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue salvo por la fe, no por obra. ¿Por qué? Porque la ley, nos dice Gálatas, y lo mismo que Pablo le enseña, la ley vino 430 años después. Ahora, esos 430 años después se empiezan a contar desde que Dios le dio a Jacob, ¿no es cierto?, la promesa de que ellos iban a ser una gran nación. Jacob, antes de entrar a Egipto, ¿no es cierto?, se le aparece Dios y le dice, estas son las promesas que yo tengo para ti, que he hecho a tu padre y que hice a tu abuelo, Abraham, Isaac, ¿no es cierto?, y Jacob. Y entra, ¿no es cierto?, Jacob, y después de 430 años, más o menos, ellos salen y viene la ley. Éxodo capítulo 20, Dios les da la ley. La ley normó la vida de la nación al punto de que ellos tenían, ¿no es cierto?, que para todo hacer según la ley. Para comer, se lavaban las manos muchas veces. Si querían hacer un sacrificio porque ellos estaban contentos, tenían que hacerlo de acuerdo a la ley. Si habían pecado, obviamente la ley les decía de qué manera tenían que hacerlo. En fin, entonces la ley normó la vida. Pero, como hemos aprendido, ¿la ley qué hace? La ley nos condena. ¿No es cierto? La ley nos condena. Y eso es lo que Pablo está hablando en capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, perdón, la segunda sección, ¿no es cierto?, de Gálatas. Y estamos en esta sección, en el capítulo, ¿no es cierto?, 4. Y para comenzar, necesito preguntarles algo. Vamos nosotros a estar en el capítulo 4, lo vamos a leer enseguida, que me va a servir para la introducción de lo que vamos a ver. ¿Por qué tú vienes cada domingo a la iglesia? Necesito que me respondas. ¿Por qué vienes tú cada domingo a la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte cada domingo para estar aquí? Y, ¿no es cierto?, a pesar de que estamos helados, no tenemos quizás muchas comunidades, pero ¿qué es lo que a ti te motiva para donde estés y a la iglesia cada domingo? Somos pocos, así que necesito que ojalá la gran mayoría me ayude. ¿Un mandato? Ya, un mandato. Muy bien, un mandato. Hermana Verónica. Creo que así como se pone en nuestra vida querer como hacer por su buena voluntad, Ya, Dios. creo que el deseo de querer estar aquí como yo con mis hermanos y también querer aprender, recibir de la palabra de Dios y así poder ir creciendo. Amén. Ok, Lucas. Crecimiento espiritual, también nuevo mandato. El congregarse es algo que Dios impuso, tener comunión con los hermanos. Sabemos que dice Pablo en una de sus cartas sobre llevando una carga de los otros. Así que también vengo a la iglesia por eso, por tener comunión con los hermanos, principalmente por Cristo, principalmente porque Él vino a morir por nosotros y Él nos llena cada día con su palabra y cada domingo. Gracias. ¿Hermana Joana? Bueno, para empezar, porque fue mi salvador. O sea, yo gracias a Él tengo vida eterna. Y también para conocerlo cada día más, yo creo que el enamorarse de Cristo, saber de su palabra, a través de su palabra,
también irse formando como un buen cristiano. Ok, gracias, hermano Alejandra. Bueno, Alejandra. Yo vengo principalmente porque lo necesito. Amén. Porque Amén. si yo no me congregara, si bien seguiría teniendo una relación con el Señor, pero es una parte importante del cristiano tener comunión con los hermanos y dar el culto a Dios. Y porque mi corazón está agradecido al Señor y es lo mínimo que puedo hacer. Y porque también tengo un deseo de que mis hijos también perseveren en la fe. Amén. Amén. Le invito a abrir su Biblia en Gálatas capítulo 4 y vamos a leer. Ok, vamos a estar ahí. En 4, 1 al 3. Mientras niños, igual que esclavos. Y vamos a ver, y vamos a tratar de usar lo que ustedes dijeron. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores. En el capítulo anterior vimos, ¿no es cierto?, tutores y curadores que eran los ayos, los maestros, ¿ok? Las nodrizas, y algunos traducen también la palabra, ¿ok? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, hablando ahora a los creyentes, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Bien, ¿qué quiere enseñar Pablo a sus hermanos acá? Él está haciendo la diferencia entre la ley que esclaviza, y durante todos estos 4 capítulos lo hemos visto, lo hemos desarrollado, ¿no es cierto? Y la promesa o el creer por fe que me da libertad. Entonces Pablo les va a decir y les va a enseñar a ellos. Entre tanto que el heredero es niño, aunque es señor de todo, está bajo cuidadores o tutores. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que la nación de Israel, antes de que viniera el Mesías, estaba bajo tutores, ¿no es cierto?, curadores o ayos o maestros. ¿Y quién era el maestro? ¿Quién era el tutor de la nación de Israel? Dios. Somos sacerdotes. No. La ley. La ley, muy bien, la ley. La ley era la que conducía toda la vida de Israel, toda. Más adelante vamos a ir viendo algunas cosas en las que la ley, ¿no es cierto?, decía cómo hacerlo. Ejemplo, de adelante. Cuando tú construías una casa, en el techo tenías que colocar un pretil, que era una pequeña barandilla. ¿Por qué? Porque el judío en sus casas arriba, ¿no es cierto?, sembraba incluso. Entonces Dios dijo, bueno, si vas a estar aquí arriba, tienes que tener algo para protegerte. Y la ley lo demandaba. Ningún judío se le pasaba por la mente hacer una casa plana. Tenía que hacer esta barandilla. Tenía que hacer una escalera por aquí para subir al segundo piso. ¿Ok? Ejemplo. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, o estaba enseñando básicamente a los maestros, les dijo, ¿quién de ustedes, si su buey o su asno cae en un hoyo en el día de reposo, no va y lo rescata? Lógico, es mi animal, tengo que rescatarlo. Si queda ahí más de un día probablemente se muere. Y la ley le decía al judío, si tú ves el animal de tu incluso enemigo, la ley te obligaba, no es que tú no quisieras, la ley te obligaba a ti a tomar ese animal y llevarlo donde el dueño, aunque él fuera tu enemigo. No porque tú quisieras, la ley te decía, tienes que hacerlo. Entonces Pablo le está diciendo a sus hermanos, la ley para Israel fue el maestro, los condujo toda su vida. Ellos no podían hacer nada si no la ley les decía que tenían que hacer. Y él dice en el verso 3, mira, así también nosotros éramos, Pablo dice, niños y esclavos. El mundo hoy día no sabe, el mundo no lo cree, nosotros no lo creíamos antes de ser, ¿no es cierto?, creyentes, pero también nosotros éramos esclavos. Y Pablo, en el capítulo 4,
en adelante va a hablar de dos cosas importantes. La primera, lo que Dios hizo nos redimió, más adelante aparece. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, verso 4, Dios envió a su Hijo, nacido mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese. Lo vamos a ver. Y lo segundo, lo que somos ahora, una vez que hemos conocido a Jesucristo como Salvador personal. La Biblia dice que somos hijos y herederos. ¡Wow! Hijos y herederos. Y eso es lo que Pablo, hermano, le está tratando de enseñar aquí a sus hermanos. Mira. Preguntamos. Si la ley nos declara a todos pecadores, ¿no es verdad? Si la salvación es por fe, ¿están de acuerdo conmigo? La ley nos declara a todos pecadores, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Si la salvación es por fe, y siempre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento ha sido por fe, ¿ya? ¿Por qué los del Antiguo Testamento, si fueron justificados también por la fe, Abraham, y creyó a Dios y le fue contado por justicia, Abraham no fue salvo por hacer cosas, sino por creer, los del Antiguo Testamento tenían que seguir bajo la ley, y nosotros no? ¿Entiende la pregunta, no? ¿Por qué los del Antiguo Testamento, si la salvación siempre ha sido por fe, siempre? ¿Ok? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por fe. La ley lo único que me hacía era apuntar a Cristo. Ya lo vimos la semana pasada. La ley me decía Cristo y la ley me conducía a Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Llegamos al Nuevo Testamento y la salvación, ¿no es cierto?, ahora es por fe, por gracia, por medio de la fe. Efesios 2, 8 y 9. Preguntamos entonces, ¿por qué los del Antiguo Testamento, si eran salvos por fe, tenían que cumplir la ley? Todavía no había venido Cristo. Muy bien. Porque es justamente eso. Dice Pablo que todavía no había llegado la promesa, todavía no había venido Cristo. Entonces, todos los judíos estaban bajo esclavitud. Tenían que cumplir las leyes, los ritos, los días, guardar las fiestas, en fin, una serie de normas. ¿No? Como yo lo digo, siempre en forma coloquial o chistosa, el judío había pecado, pecaba. Su conciencia lo acusaba de que había pecado. Él iba a su rebaño, agarraba un corderito, se lo ponía aquí a la espalda, iba al templo. Llegaba a las puertas del templo, lo recibía el sacerdote. El sacerdote, ¿no es cierto?, ponía sus manos sobre la cabeza de este animal y declaraba, ¿no es cierto?, los pecados y traspasaba los pecados de esta persona a este animal inocente. Muy bien. El sumo sacerdote degollaba a este animal. Recuerda, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y el sumo sacerdote tomaba este animal y lo llevaba al altar. Lo que pasó con Cristo. El judío feliz, Dios ya me ha perdonado, se daba la media vuelta y ¿qué pasaba con su conciencia otra vez? Lo acusaba. ¿De qué? De que era pecador. El libro de Hebreos dice que los sacrificios del Antiguo Testamento nunca podían quitar el problema del pecado. Pero Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesucristo, ¿qué hizo? He aquí el Cordero de Dios que quita. Entonces, Pablo le quiere decir a sus hermanos y enseñarles, antes de que viniera Cristo, ustedes eran esclavos de este sistema religioso, la ley, ¿ok? Vino Cristo y Cristo, ¿qué nos da? Libertad. Cristo nos da libertad. Por eso Pablo dice, así también en el verso 3, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y eso es lo que Pablo está enseñando a sus hermanos de Gálatas. Mientras éramos niños bajo la ley, éramos igual que esclavos. ¿Ok? Pero sigue. Versos 4 al 7. Ahora, ya no esclavos, sino hijos por adopción. Miren, veamos ahí. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, me encanta este texto.
Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese. La palabra redimir, ¿qué significa? Comprar, para que comprara. ¿A quiénes? ¿No? ¿A quiénes? Según el texto. A los que estaban bajo la ley. Ahí estaba, la ley y toda la nación. Nosotros también estamos bajo la ley. ¿Y qué hace la ley? Me condena. La ley me condena. No hay otra salida. ¿Ah? Por más que yo tratara de cumplir la ley y la cumpliera, ¿no es cierto? La ley me condenaba. Entonces vino el Señor, apareció el Señor. Dios cumplió la promesa de Génesis capítulo 3. Y vino a comprar, vino a redimir a los que estaban bajo la ley, a los que estaban en esclavitud. Y también dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora ya no somos esclavos, somos hijos. ¿No es cierto? Hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Romanos 8, 12 al 17. Mira, vamos a leer este pasaje. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que permanecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No somos esclavos ahora. ¿Por qué? Porque vino la promesa, vino Cristo y Él nos ha hecho libres. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Ocurrió en nuestra vida un cambio de estado. De estar bajo esclavitud, bajo la carne, de ser guiados por mi carne, pasamos ahora a ser guiados por el Espíritu. Hubo un cambio de estado. Y también un cambio de relación. ¿Cuál es la relación de un esclavo con su amo? Al tiro más. ¿Cuál es la relación de un esclavo con su amo? Obedecer. Obedecer, nada. ¿Qué hacíamos nosotros? Teníamos que obedecer. Obedecer. Hacer lo que leímos recién. ¿No es cierto? El que no guardara todas las cosas que teníamos que hacer, en fin. ¿Ok? Pero nosotros, o en nosotros ha ocurrido un cambio de relación. Pasamos de ser esclavos a ser hijos. Hermano, y eso es fantástico. Ahora somos hijos de Dios y podemos tener plena seguridad de que todas las bendiciones que Dios tiene, que todas las promesas que Dios tiene ahora son tuyas y son mías. ¿Por qué? Porque somos hijos. Mira el cambio de relación que ocurre cuando tú y yo hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal. ¿Estás triste? Pide a Dios que ponga consuelo. Antes no podíamos. ¿Estás en necesidad? Pide a Dios que Él provea. ¿Por qué Él puede hacerlo? Porque ahora somos hijos. Antes éramos esclavos. Al patrón, al amo no le importaba el esclavo. La ley que hacía, me condenaba. Vino Cristo, apareció Cristo, le hemos recibido como Salvador personal y ahora podemos disfrutar de todo lo que el heredero tiene. Y somos coherederos. Y aún podemos decir, al tiro hermana, ¿no es cierto? Tanto en Romanos como en Gálatas, esta preciosa palabra, Abba, Padre. Y esa, increíblemente hermano, esa era la primera palabra que un niño judío aprendía. La primera. Y esta palabra habla de relación entre el padre y el hijo. ¿Entiendes por qué es tan importante la relación padre-hijo? Y el impacto que el padre produce y provoca en sus hijos. La primera palabra. ¿Cuál es la primera palabra que aprenden nuestros niños? Mamá. 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 Todo aquí.
occidentalmente. La primera palabra que un niño judío era el impacto que su padre producía en el corazón de él. Y le decía, Abba Padre. Había una relación de cercanía entre el Padre y el Hijo. Y eso es lo que tú y yo tenemos simplemente porque un día hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Amén. Abba Padre le podemos decir. Adopción en el Imperio Romano. La adopción en el Imperio Romano es bastante interesante. ¿Ya? Primero, nota, no había adopción en la cultura judía. En la cultura judía no se adoptaba, sino que el pariente más cercano tomaba el cargo de mantener a la familia, lo que se llamaba, ¿no es cierto?, la ley del levirato. En Génesis capítulo 38 aparece la primera vez y después en Deuteronomio capítulo 25. La ley del levirato, que era que si moría el pariente, ¿no es cierto?, y sin dejar herederos, el hermano de él venía, ¿no es cierto?, y tomaba el cargo de la familia, haciéndose responsable de todo, absolutamente de todo. Por eso que en Ruth, cuando este pariente aparece, ¿no es cierto?, en Ruth, no me acuerdo el nombre, me acuerdo de vos nomás, aparece este pariente y vos le dices, mira, tú eres el más cercano, tú tienes que redimir. Y vos, Melquillo, le dice, pero cuando redimas tienes que... Le dice, no, eso va a afectar mi hacienda. Entonces, este pariente cercano, ¿qué hace? Le entrega a vos, ¿no es cierto?, el zapato, porque así dice la ley, para que él redima. Y vos se casa, ¿no es cierto?, con Ruth. ¿Okay? Entonces, en los judíos no había adopción. No había adopción. En el Imperio Romano era bastante diferente. ¿Qué pasa? Los padres biológicos podían desconocer a sus hijos por muchas razones. Un hijo biológico, ¿no es cierto?, un padre romano lo podía desconocer, desheredar, sacar de absolutamente todo, incluso desecharlo por cualquier motivo, porque hizo una afrenta a la familia, cualquier cosa, lo desechaba. El hijo biológico, entiendan, el hijo biológico podía ser desechado, ¿no es cierto?, en el Imperio Romano. La adopción era más frecuente en adolescentes y adultos que en bebés. En nuestra cultura nosotros queremos una guaguita para criarla. En el Imperio Romano la adopción más frecuente eran en adolescentes y adultos. Y eso tenía un porqué. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Si yo adopto ya a una persona que está lista. Esclavo. ¿Ah? No, esclavo. No, aquí no eran esclavos, aquí eran hijos, pasaban a ser hijos. Pero elegían a una persona que ya estaba lista, a un joven. Porque estaban Estaban listos, ya no había que educar, no había que invertir, sino que pasaba a ser el hijo, ¿no es cierto? Y al tiro no tenía que yo hacer absolutamente nada en su crianza. Entonces, por eso que era en adolescentes y adultos más que en bebés. En nuestra cultura es bebés. Queremos tener a un niño pequeño. ¿Por qué? Porque no sabemos todo lo que viene, ¿no es cierto?, con el adulto o el adolescente. Entonces, evitamos. ¿Ok? Ahora, muy importante, un hijo adoptado era un hijo escogido. Así que legalmente no podía ser desheredado ni desechado. Increíblemente. Es como que si yo a Felipe le dijera, ¿sabes tú? Porque no me obedeciste, te desecho, te saco a mi familia, ándate, punto. Y se desentendían. Pero si yo venía y adoptaba a Felipe, como yo lo escogía, yo no tenía ningún derecho para desheredarlo ni desecharlo, no podía. La ley, ¿no es cierto?, romana me decía eso. Y lo otro, para terminar aquí. El concepto de herencia en el Imperio Romano y también en la cultura judía no era algo que empezaba en la muerte. ¿Qué sucede en nosotros, en Occidente? Muere el testador y ahí empezamos a pelear nosotros por los bienes, ¿no es cierto? Y si dejó testamento o no dejó testamento. No, en el Imperio Romano y también en la cultura judía era algo muy práctico en la vida. Por eso que, ¿recuerdan la historia del joven rico?
Hijo pródigo, gracias hermano. El hijo pródigo, ¿no es cierto? Él sabía que tenía herencia. Él sabía. ¿Y qué hizo? Va donde el padre y la reclama y la pide. ¿Y el padre qué hizo? Se la dio. ¿Por qué? Porque no había que llegar hasta el momento en que moría el padre, no. Era algo que el joven tenía ahí y que sabía que era suyo y lo podía reclamar. Por eso el hijo pródigo reclamó esa herencia, porque sabía que era de él. ¿Okay? Entonces, en ese sentido era algo práctico en la vida. El joven crecía y sabía que gran parte de lo que estaba ahí era de él y lo podía tomar en cualquier momento. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? Porque ya... 12-2. Ya, sí, tenemos que terminar. ¿Alguna consulta? Hermana.